Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe, nuestro programa de todos los días, nuestro curso bíblico. Estamos con la teología de Lucas, con estos dos hermosos libros que nos presenta. Primero el Evangelio, que comienza, ¿verdad?, maravillosamente hablándonos de toda esta infancia de Jesús, conocido así, ¿verdad?, el Evangelio de la Infancia, capítulo 1 y capítulo 2, según San Lucas. Y luego ya encontramos, después del Evangelio, encontramos Hechos de los Apóstoles. Cuando hablamos de Hechos de los Apóstoles, estamos hablando, después de esa revelación de Jesús en el Evangelio, ahí conocemos la vida, las características de lo que Dios nos ha ofrecido, cómo Dios nos ha redimido y cuáles son entonces las propuestas que nos deja para que nosotros ahora sigamos justamente en comunidad. Lo que Lucas está haciendo es una reflexión maravillosa porque con Hechos de los Apóstoles nos está mostrando las consecuencias del Evangelio, es decir, las consecuencias de la predicación de Jesús. La consecuencia de la vida de Jesús en medio de nosotros, la consecuencia de la encarnación de Dios en medio de su pueblo. ¿Verdad? Y esto es lo importante. Y es lo esencial y lo fundamental, ¿verdad?, que nosotros podamos entender muy bien. Esto es lo que nosotros tenemos que centrarnos, conocer, saber y desde aquí entonces caminar en esto que es esencial y fundamental. Entonces, queridos amigos, miremos un poco lo que nosotros vamos diciendo y vamos haciendo aquí, ¿verdad? Antes que nada, tenemos que ubicarnos que cuando hablamos del crecimiento de la iglesia, que ahora volveremos a mirar un poco, es como consecuencia, decíamos en los cursos anteriores, de una vida planificada, una vida personal, encontrada con la fuerza del Espíritu, del Cristo, ¿verdad? O sea, si queremos decir con otra expresión también, ya que Lucas habla de la encarnación también a través del anuncio del ángel Gabriel a María, ¿verdad? Es decir, quedarás encinta, tendrás un hijo, a quien pondrás el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Que somos nosotros quienes tenemos que quedar ya en superpecia con esta expresión, embarazados de Dios.
ñande ame peñande apunto ume peñandere cobebe peñande yarare cobe. Ahí está. Entonces, llevar en nuestro seno, llevar en nuestra vida, eso quiere decir impregnarnos o que Dios se impregne, que Dios se selle en nosotros. Nosotros sabemos muy bien lo que significa cómo vive ese niño en el seno materno. Que todo funciona en una simbiosis. Ya de palabras lentas, pero sim significa juntos, ¿verdad? Sim. Bios, vida. Vida en conjunto, dice la simbiosis. Vida junto. Uno depende del otro. Si vos le sacás uno o el otro, entonces se mueren los dos seres, ¿verdad? Porque no pueden vivir. Esto está en una simbiosis, ¿verdad? Bueno, entonces aquí nosotros estamos entendiendo la vida profunda del Cristo. Nosotros unidos profundamente al Cristo para poder vivir y para poder dar, si no andamos en simbiosis, si no le tenemos al Cristo en nuestra vida, entonces somos como los ébetes, ¿verdad? O sea, somos seres muertos que deambulan en la oscuridad, que deambulan por la vida, por el mundo. Que deambulamos simplemente por el mundo. Entonces somos como los ébetes, lastimosamente. Pero por otra parte, queridos hermanos, en la medida en que nosotros ya es decir, le tenemos a Cristo en nuestro seno, le tenemos a Cristo, evidentemente que después nosotros vamos a actuar en consecuencia. Y eso es lo que nos está diciendo aquí, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, del 12 al 16, cuando nos está hablando de este crecimiento de la iglesia. Dice que aumentaba cada vez más el número de los que creían en el Señor. Y por eso es que después, por esta simbiosis con el Señor, ellos transmitían, daban testimonio y la gente, dice, hasta ellos sacaban a los enfermos a las calles, poniéndolos en catres y camillas, para que cuando Pedro pasara, por lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos. Qué lindo. Primero, luego, queridos hermanos, el hecho de sacar a los enfermos a las calles. Eso nos está pidiendo a nosotros como comunidad. Quiere decir que ya tenemos que hacer ese servicio. El cristiano es aquel que se pone al servicio del otro que está necesitando. Entonces, si nos ponemos al servicio del que necesita, entonces entonces somos cristianos auténticos que tienen una misión específica. Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás, poniéndolos en catres y camillas, para que cuando Pedro pasara por lo menos su sombra, decíamos que esta es la fuerza del Espíritu. Cómo irradiamos la fuerza de Dios, cómo irradiamos lo que nosotros tenemos en el corazón y en la vida. Irradiar a Cristo, irradiar a las personas, irradiar hacia los demás, pero siempre va a ser la fuerza de Cristo. Peña tendré que ver, porque esta es la fuerza del Señor que nos renueva y que nos fortalece. Queridos amigos, volvemos enseguida nosotros con más en de Yarañe en Nuevo Testamento. Según el diario francés La Croix, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, viajará a Roma del 23 al 25 de octubre. Participará en el Encuentro Internacional por la Paz que organiza la Comunidad de San Egidio. Es un evento inspirado en el espíritu de Asís, la iniciativa que inició Juan Pablo II para promover el diálogo interreligioso y rezar por la paz. Según La Croix, está previsto que el Papa Francisco se reúna con Macron el 24 de octubre, aunque todavía no hay una confirmación por parte de organismos oficiales. A esta reunión se uniría una posterior con el cardenal Parolin y el arzobispo Gallagher. Si se produce este encuentro, sería el primero desde la reelección de Macron y el tercero desde que es presidente de Francia. La última vez que Francisco lo recibió en el Vaticano fue en noviembre del año pasado, donde mantuvieron una larga conversación de más de una hora.
Uno de los cambios en la reforma de la curia fue concentrar 4 departamentos encargados de áreas sociales en un solo dicasterio, el de Desarrollo Humano Integral. Recientemente ha presentado su sistema de trabajo basado en 3 pilares. El primero es la escucha de los problemas en las iglesias locales. El segundo, investigar a fondo esas cuestiones. Y por último, comunicar líneas guía. Fue lo que hicieron, por ejemplo, durante la pandemia, al pedir a la comunidad internacional distribuir vacunas en los países pobres. Queremos elaborar o trabajar lo que parecen ser las preocupaciones prioritarias para que después el pueblo de Dios testifique, da testimonio que de hecho, gracias a Dios, la Iglesia les ha acompañado. Eso para nosotros es el éxito. El objetivo es ayudar a hacer presente la doctrina social de la Iglesia en todo el mundo. Por ejemplo, una de sus áreas de trabajo más importantes son las migraciones. De hecho, gracias a su trabajo, la Santa Sede pudo presentar sus aportaciones al Pacto Mundial de la ONU sobre las migraciones. La secretaria de este dicasterio, Alessandra Smerilli, explica que en los últimos meses se ha potenciado la capacidad de escucha de este Ministerio del Vaticano. Aspiran a ayudar a las comunidades a identificar cuándo algo está fallando para abordarlo a tiempo. Este paso creo que está claro de la escucha y diálogo a la investigación y reflexión y de ahí a la comunicación y restitución. Necesita ser un flujo continuo y necesita de una gestión de todo este flujo para que no se quede después en solo palabras. Es una labor muy ambiciosa que comenzó hace ya un mes y que aspira a no dejar a nadie solo. A pesar de la guerra en Ucrania y las tensiones en otros países, personas de todo el mundo ponen su granito de arena por la paz. Varias estrellas del fútbol, nuevas y veteranas, utilizan el deporte para luchar por la paz. Ciro Ferrara, antiguo compañero de equipo de Maradona, participó junto a otros futbolistas en la rueda de prensa del tercer partido por la paz organizado en Roma. En realidad estamos aquí reunidos por un motivo muy importante. Vista esta situación dramática, no había un momento mejor para que el Papa Francisco nos invitara. Obviamente estamos profundamente orgullosos de formar parte del único equipo en el que todos luchan juntos por la conquista de la paz. Estoy muy orgulloso de ser el capitán de uno de estos equipos y de enviar un mensaje tan fuerte e importante. La tercera edición del Partido por la Paz será muy especial porque también recordará a Maradona. Participó en una edición anterior del evento y fue capitán del equipo de escolas. Colas Ocurrentes es una organización internacional centrada en crear una atmósfera de encuentro y educación. Organiza este Partido por la Paz al igual que otros muchos eventos interreligiosos y solidarios. Por eso gracias a estos grandes jugadores, porque son nuestros enseñantes. Como no creo en la casualidad, agradezco que el Mundial de la Paz se juegue en Italia. Este mismo año, el Papa bendijo la pelota que se usará en el partido. Se espera la participación de jugadores míticos como Ronaldinho. El Partido por la Paz tendrá lugar el 14 de noviembre en el Estadio Olímpico de Roma con el eslogan «Jugamos por la paz». Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería,
Ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estando en tu presencia puedes ver todo mi ser. El anhelo de mi alma es que seas tú en mí. Eres grande, eres digno de alabanza, eres todo para mí. Y cantaré tu amor por siempre. Proclamaré que tú eres rey por los siglos de los siglos. No dejaré que nada me aleje de ti. Eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, oh, eres todo para mí, oh, eres todo para mí, eres todo para mí. Eres todo para mí. Estando en tu presencia, puedes ver todo mi ser. El anhelo de mi alma es que seas tú en mí. Eres grande, eres digno de alabanza, eres todo para mí. Cantaré tu amor por siempre. Proclamaré que tú eres rey por los siglos de los siglos. No dejaré que nada me aleje de ti. Eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Todo para mí, oh, eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, los versículos 14 en adelante aquí, que esta comunidad que crece, pero sobre todo
por el testimonio, el ejemplo, o un caure iñan de ya de ya reco yo vea operar de seis burua yo vea la famoso caure ir a y la gente. Esa es una forma de decir, yo le digo simplemente para que nosotros podamos entender el lenguaje. Upeañan de hinala ya huerecono veñan de yara veñan de bupe. Opear ñañemon que está curiñan yandeña e curiñan de guasona veñan de yara ya huereco veñan de recobebe. Ñamunga cua veñan de yara ñan de bupe jaupe ñame estas ya cuabota ñan de pisacuera. Por eso dice que aunque sea que la sombra, imagínense, por lo menos su sombra cubriera a algunos de ellos, por lo menos su sombra. Y yo les puedo decir, queridos amigos, que muchos de los ejemplos, ¿verdad? Escuchando a la gente, me doy cuenta, ¿verdad? Que la sombra cubriera a algunos de ellos, la sombra que les cubre, la sombra que les llega, la sombra entonces que se derrama sobre ellos, ¿verdad? La sombra que les modifica el corazón y la vida. La multitud acudía también de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos o poseídos por espíritus impuros, y todos quedaban curados. Entonces la multitud acudía también de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos o poseídos por espíritus impuros, y todos quedaban curados. Esto nos tiene que animar a nosotros, nos tiene que ayudar también para que seamos misioneros, ¿verdad? Para que nosotros nos movamos. Ñandeko la yacuena, ñandeko la ñapunuyana. O peisa mantengo mi otro la ojechano hina, o ñanduno hina. Da ella y peñatende ponaque a ñanga ñaimo a llamo panarane inda ñande huilata panana o perubina. Sino que la multitud, en la medida en que ve el testimonio que ya está confirmado y nos dice que aunque sea la sombra que les toca decir, está irradiando santidad, está irradiando bondad, está irradiando cosas positivas. Porque a huella vemos estado ahí la gente iñañá sea, está en la gente ya aprovecha sea, está en la gente que solamente busca, ¿verdad?, las cosas de su provecho y quieren seguir viviendo en esa maldad, quieren seguir viviendo en esa corrupción. Y eso, queridos amigos, entonces no es, o sea, el buscar el mal para la otra persona. Eso es verdaderamente entonces lo que aquí Hechos de los Apóstoles nos está diciendo. Nosotros tenemos que irradiar bondad, nosotros tenemos que procurar el bien, siempre, ¿verdad? Así como nos presenta la palabra de Dios, porque si aquí te dice que acudían muchos enfermos o poseídos, esto no quiere decir, ¿verdad?, que tengan el buen deseo en su corazón, en su vida, de hacer un buen camino, ¿verdad? Pero por A o por B motivo, por sus limitaciones, por sus errores, por sus pecados, ciertamente que también ellos están enfermos o poseídos por espíritus impuros. O sea, eso es lo que nosotros vemos y eso es lo que encontramos. Y esa es la característica nuestra. Esa es nuestra característica. El que no tenga pecado, que tire la primera piedra, ¿verdad? Y nosotros muchas veces nos queremos poner ahí como jueces ante todas estas cosas, ¿verdad? Queremos lanzarnos así y hacer, ¿verdad? Ser jueces, trayendo enfermos o poseídos por espíritus impuros. Y todos quedaban curados. Todos quedaban curados. Esta es la realidad entonces, ¿verdad? El que todos quedaban curados. Entonces, queridos amigos, esto es importante porque cuando nosotros entramos y miramos y vemos esta fuerza sanadora de Jesús, ella llega a aquel que está poseído, a aquel que está enfermo, pero así como nos dice Hechos de los Apóstoles, justamente a través de los hechos de los seguidores de Jesús, de las obras de cada uno de nosotros. Para que esto suceda, somos nosotros, cada uno de nosotros, que tiene que ser capaz, entonces, ¿verdad?, de transmitir, de vivir, de sentir, procurar, entonces,
que esta fuerza y esta gracia del Señor llegue a cada uno, ¿verdad?, de los que más necesitan. Upeareoingo ñandela yayesa peana ñajentuana ñajeshana peñande yaro yeruremia ñande. Por eso, Hechos de los Apóstoles, este crecimiento de la iglesia no se refiere, decíamos al comienzo de nosotros cursos bíblicos, simplemente al aspecto numérico, sino que nosotros aquí encontramos este crecimiento que se da en un sentido también espiritual y de compromiso. Es el compromiso, ¿verdad? Porque si nosotros irradiamos la gracia del Señor, ciertamente que los otros también van a querer seguirnos. Los otros viendo y diciendo, esto sí, cuando hay la tapanana, cuando hay la oyente, cuando hay ku oñeñe en bareía lleva, sino que nosotros sobre todo encontramos, vemos, sabemos y desde aquí queremos comenzar a poner en práctica lo que escuchamos de parte de Dios. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, lo que Lucas nos está queriendo transmitir es esa teología del compromiso. Si nosotros queremos ponerle, ¿verdad?, un nombre a esta teología, nosotros podemos decir directamente la teología del compromiso. La teología de una entrega también. Porque en la medida en que nos entregamos, ¿entrega de qué? Entrega del corazón, de la vida, del pensamiento, del deseo. Ñañandúa lleva peñan de yara, loicuave, eañan de hajay, cuajay, quebe y putebe. Au pecha mandiga tuta veñande, coangay ñandere. Bella es bella. Tener la fuerza, la gracia, el Espíritu del Señor que nos va a empujar también para poder transformar y ofrecer lo mejor de nosotros mismos a los demás. Esta es la grandeza, queridos amigos. Esto es lo lindo, ¿verdad?, que el Señor nos ofrece siempre. Así es que nos auguramos de corazón, queridos amigos, que esto sea realidad en la vida de cada cristiano, en la vida de cada uno de nosotros. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe e YouTube. Paraguay se une en oración a otros países que estarán orando el rosario en una fecha especial. El Rosario de Hombres Valientes invita al Rosario Mundial por la Humanidad, sábado 8 de octubre, en la capilla del predio del Laboratorio Lasca, en Avenida Pastora Céspedes, San Lorenzo. Invitamos a los hombres de todas las edades y a sus familias. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. En octubre, mes del Santo Rosario, Ñande Yarañé presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022
a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, Los Sacramentos. Grupo jueves, El Sinaí, clave de lectura teológico bíblico. Ñande Yarañe, en el mes de octubre, mes del Santo Rosario, con los cursos modulares bíblicos 2022. Dogmas sobre los sacramentos. El bautismo es verdadero y primer sacramento instituido por Jesucristo. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las personas, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según San Mateo 28:19. La confirmación es verdadero y propio sacramento. Este sacramento concede a los bautizados la fortaleza del Espíritu Santo para que se consoliden interiormente en su vida sobrenatural y confiesen exteriormente con valentía su fe en Jesucristo. La Iglesia recibió de Cristo el poder de perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Fue comunicada a los apóstoles y a sus legítimos sucesores el poder de perdonar y de retener los pecados para reconciliar a los fieles caídos después del bautismo. La confesión sacramental de los pecados está prescrita por derecho divino y es necesaria para la salvación. Basta indicar la culpa de la conciencia a los sacerdotes mediante la confesión secreta. La Eucaristía es verdadero sacramento instituido por Jesucristo. Aquel que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, según San Juan capítulo 6, 51, 59. Cristo está presente en el sacramento del altar por la transustanciación. Toda la sustancia del pan en su cuerpo y toda la sustancia del vino en su sangre. Transustanciación es una conversión en el sentido pasivo, es el tránsito de una cosa a otra. Cesan las sustancias del pan y del vino, pues ahora dan lugar al cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, la transustanciación es una conversión milagrosa y singular, diferente de las conversiones naturales, porque no solo la materia, sino también la forma del pan y del vino se convierten, solo los accidentes permanecen sin cambiar. Continuamos viendo el pan y el vino, pero sustancialmente ya no lo son, porque en ellos está realmente el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de Cristo. La unción de los enfermos es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. ¿Existe algún enfermo entre ustedes? Llamen a los sacerdotes de la Iglesia que impongan las manos sobre los enfermos. El orden sagrado es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. Existe la jerarquía instituida por orden divina, que consta de obispos, sacerdotes y diáconos. El matrimonio es verdadero y propio sacramento. Cristo restauró el matrimonio instituido y bendecido por Dios, haciendo que recobrase su primitivo ideal de la unidad e indisolubilidad y elevándolo a la dignidad del sacramento. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí.
queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, el Nuevo Testamento. Nosotros estamos hablando y estamos mirando este pasaje tan lindo. Recordemos ahora en este pasaje cómo Pedro, en la curación del que estaba paralítico ya de nacimiento, tuvo que emplear el poder de la palabra para desviar al pueblo asombrado de una manera primitiva y mágica de pensar. Porque Ñande Gobella lleva la yaesha, la obediencia o ya pógina por mía, entonces la fuerza que uno irradia. Entonces la gente, nosotros normalmente, por una cuestión, ¿verdad?, del sentimiento, y porque nosotros entonces quiere decir que reconocemos y nos damos cuenta la fuerza del Espíritu, la fuerza del Espíritu que actúa, ¿verdad? Y entonces nos acercamos, venimos, vemos, queremos entender lo que sucede. Y entonces aquí vemos una acción de Pedro. ¿Y cómo Pedro le está curando? Pedro le estaba curando, ¿se acuerdan? Con la palabra. Lo primero luego que le dice, ¿se acuerdan en ese capítulo 3 a este que estaba sentado ahí frente a la puerta, la hermosa, para pedir limosna? Pedro, fijando la mirada, dice, en ese paralítico, lo primero que le dice con Juan es: míranos, míranos, míranos. ¿Cierto? Uno puede entender así en forma muy literal, como diciendo, bueno, que estaba ahí el pobre cojo, el pobre paralítico, y le dice, mira, no a Upila y la esa, o mañana ese, mai, conde, o lo que sea. Pero aquí nosotros encontramos una frase, mirar, jorao, ¿verdad?, del griego, que quiere decir entrar en lo profundo. Míranos. Esto está haciendo hincapié y un llamado a mirar el testimonio, a mirar el ejemplo, a mirar lo esencial y lo fundamental de la persona. Míranos, míranos. Llegar entonces a lo profundo de la persona, míranos. Y entonces desde este míranos, el hombre responde, ¿verdad? El hombre los miró fijamente, esperando que le dieran algo. Este es otro detalle también importante en ese capítulo 3 que nosotros fuimos reflexionando. Porque algunas veces ya entendeba y lleva. Estamos queriendo mirar, pero estamos queriendo mirar muchas veces cosas mágicas simplemente en la religión. Es decir, quedamos con aquella definición de la religión en un sentido simplemente de una religión baja. Dentro del estudio de la antropología religiosa, nosotros encontramos que existe lo que se llama en la clasificación, ¿verdad?, de los estudios, se llama la religión baja. Y la religión baja, queridos amigos, es simplemente dejarse llevar por los instintos, el instinto. Detrás de ese instinto es que nosotros vamos, ¿verdad? Detrás de ese instinto es que nosotros vamos como buscando. Detrás de ese instinto es como que nosotros vamos procurando lo nuestro, simplemente lo nuestro. Peñandella y potaba. Eso que nosotros queremos, pero que se realice en una forma mágica. Y recordemos, queridos hermanos, que cuando estamos mucho en el sentido de la religión baja, de un puro sentimiento, es bastante peligroso, ¿verdad? Porque al final no estamos entendiendo que Dios nos ha dado todo a nosotros, ya, nos dio todo ya. Lo que nosotros ahí estamos como que buscando de parte de Dios que Él nos dé y que Él realice. Él ya nos ha dado todo. Donde nosotros somos ahora los artífices, ñandego angala yayapuana, ñandego angala yacuer. Aupea ñandenda yayapuiro, va a ser muy difícil entonces que se realice, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, esto es muy importante, ¿verdad?, que tengamos en cuenta. Esto es muy importante, ¿verdad?, que nosotros podamos dar pasos esenciales y fundamentales. Entonces, aquí encontramos y entendemos lo que nos va diciendo. Cuando le dice míranos, nos dice mira el ejemplo, mira el compromiso, mira cómo nosotros vivimos, mira cómo nosotros nos comportamos. Por eso que hablábamos de esta sombra en el capítulo 5 y por eso es que después la comunidad
se pone a seguir a los apóstoles, a estos seguidores de Jesús, a los discípulos. ¿Por qué? Y porque el hecho de decir míranos significa entonces entrar, conocer, vas a lo profundo y que peña en lo esencial y lo fundamental, para que nosotros podamos también vivir, para que nosotros podamos vivir lo esencial y lo fundamental. Y entonces esto hace que la multitud, ¿verdad?, después acuda de las ciudades. Imagínense, aquí ya te está hablando de las ciudades vecinas a Jerusalén. Ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos o poseídos por espíritus impuros, y todos quedaban curados. Todos quedaban curados. ¿Por qué? Y porque entonces quiere decir que aquí hay un deseo. Eso es lo que el autor sagrado Lucas nos quiere transmitir. No es que uno se pone nomás en una actitud, ¿verdad? En una actitud de jale jale, en una actitud del famoso yala la pareja lleva, sino que aquí Lucas nos está diciendo que si nosotros somos capaces de irradiar la fuerza de Dios, miren cómo los otros que van viendo, los otros que nos observan y los otros que dicen después, esto verdaderamente vale la pena, porque ñande yara o poco ñandere, ñande yara o me ñande pe pu apona hapeñe apeaju ya cojan ese apeja hoy potajas. Queridos amigos, volvemos enseguida con más ñande yara Nuevo Testamento. En octubre, mes del Santo Rosario, Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, Los Sacramentos. Grupo jueves, El Sinaí, clave de lectura teológico bíblico. Ñande Yarañe en el mes de octubre, mes del Santo Rosario, con los cursos modulares bíblicos 2022. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita.
Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Y viva nuestra Madre Virgen del Rosario. Hoy celebramos a nuestra Madre y a todas las iglesias parroquiales, capillas que llevan este hermoso nombre, Nuestra Señora del Rosario. Y hoy, queridos hermanos, viene la palabra de Dios al encuentro nuestro. Leemos siempre la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia, capítulo 3, del 7 al 14. Hermanos, reconozcan que los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen fe. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los paganos por la fe, anticipó esta buena noticia a Abraham, prometiéndole: en ti serán bendecidas todas las naciones. De esa manera, los que creen son los que participan de la bendición de Abraham, el creyente. En efecto, todos los que confían en las obras de la ley están bajo la maldición, porque dice la Escritura: maldito sea el que no cumple fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Queridos hermanos, hoy entonces la palabra del Señor nos está llamando a la salvación, a la justificación, pero porque nosotros verdaderamente nos adherimos a Jesucristo. Adherirse a Jesucristo. Upea con la palabra hebrea, esta vez ñandeña pronunciada ya es amén. Amén se yo que fuera y se sea güerovia se ayepoyay kutahatajay ya lleva ni encaramaja pita ayetues. Eso quiere decir amén. Eso quiere decir ser justificados en la fe, creer verdaderamente y decir: a través de Jesucristo yo puedo hacer un camino de salvación. Amba erupea. Porque en la medida en que nosotros verdaderamente creemos, sabemos, y aquí nos pone el ejemplo de Abraham, Yagüero lleva, Yajano Peñan de Yarana, Pecueriña, Genduro Peña, en Wea lleva, Catoeteñan de Ñaceta, Lamba, Eposipo Huevi, Catoete, Yayapota Manteo y la Hipona mía. Aupearego las Iñan de Ejina, ¿verdad? Así como Abraham fue justificado por la fe, es decir, creyó verdaderamente en el Señor. Aupearego Oñe Puru, Yapola Japea, y el Señor le dice: por eso a través de ti serán bendecidas todas las naciones. En la medida en que nosotros creemos, nos adherimos, comenzamos a vivir una vida nueva. Landere güero vieiro, siempre vas a estar en el pecado. Landere güero vieiro, nunca luego te vas a poner en el camino para hacer un cambio sustancial, esencial y fundamental en tu vida cristiana. Yayero Remina vea por intercesión hoy de Nuestra Señora del Rosario, que fue la que se adhirió totalmente al Señor y porque ha creído también ha engendrado en su seno nada más y nada menos que al Salvador. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes hoy por intercesión de nuestra Madre, la Virgen del Rosario, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929
fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X el día de Cristo Rey y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano, Dr. Agustín Rodríguez. Por último, recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubecuí. En 1936 resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubecuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubecuí y la reparación del camino de Quindú a Ubecuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubecuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi e Nuevo Testamento y estamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya estudié ya hoy en nuestro curso bíblico todos los días, capítulo 5. Estamos en el capítulo 5, los versículos 12 al 16. Ya hoy, ¿verdad? Estamos llegando también ya casi al final de esta reflexión sobre este artículo que es muy importante, pero decimos todavía algunas cositas. No tenemos que juzgar demasiado a prisa por nuestra suficiente formación científica y por el progreso de la medicina sobre esta sencillez creyente, ¿verdad? Porque algunas veces pues nosotros podemos decir, no, que la gente viene, busca solamente una curación externa, curación externa. La gente muchas veces, ¿verdad? Cuando ya anda y puede caer, imaginando y va a poner pota, va y o se va y pase, va a ver no se. Entonces, queridos amigos, recordemos que todas estas cosas también nosotros tenemos que entender muy bien, porque en la medida en que nosotros nos paramos ya ante la vida, primera cosa luego, ya llegué adentro de una comunidad. Ustedes saben que la comunidad siempre tiene que estar preocupada de cada uno de sus miembros. A mí me gusta mucho esa frase, ¿verdad? Ya en la cruz, cuando Jesús se encuentra en la cruz, según el capítulo de San Juan, el Evangelio de San Juan, cuando desde la cruz le mira y ahí están los dos.
María, o mejor dicho, está la mujer, porque no utiliza el nombre María, sino que dice mujer. Y ahí está el hijo. No utiliza Juan, sino que dice hijo. Entonces, dos cosas importantes. Primero, cuando Jesús se dirige a la mamá, lo primero, ¿verdad? Le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Pero recordemos, y yo insisto mucho, y esto tiene mucho que ver, ¿verdad?, con la teología también de San Lucas. De otra manera lo presenta San Juan, pero es el mismo contenido. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Cuando dice mujer, queridos amigos, en realidad no se refiere así a un nombre específico, a una mujer específica, a María, ¿verdad?, sino que se está refiriendo a la comunidad, o mejor dicho, a la humanidad. Mujer, Eva, a Javá, la que da a luz, o sea, es la misma humanidad, ñandengos y no vea, toda la humanidad. Entonces, el Hijo, Jesús, que está en la cruz, le está encomendando y le está dando una misión a la humanidad, a la comunidad. Es decir, nos está dando una misión a nosotros, queridos amigos. Ñandengos y na la comunidad, ñandengos y na pe mujeres y hueve. Mujer, ahí tienes a tu hijo, na pepe la nememb. Eñangare cola nemembure heise vea. Mujer, de cuñacaray, na pepe ere cola nememb. Veago impona la yicua mia lleva la gente, y no ñande, y no pepe ñande yara. De cuñacaray, na pepe la nememb. Ubeago dice, eñangare comina pe nemembure. Nosotros somos responsables como humanidad. Nosotros somos responsables en cualquiera de los elementos en que nos encontramos. Nosotros somos los responsables verdaderamente, entonces, de poner, ¿verdad?, aquí en práctica todo. Mujer, ahí tienes a tu madre. Mujer, aquí tienes a tu hijo. Mujer. Entonces, esto es lo ideal y esto es lo fundamental, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Porque el decir mujer, ahí tienes a tu hijo, mujer, entonces, eñangarecola de membure, mujer, comunidad, por favor, tú eres ahora responsable para que el mundo pueda sentirse bien, lo que nosotros ya hemos hablado tantas veces. En la medida en que la comunidad es una comunidad maravillosa, va a aumentar el número de los que creen en el Señor. A través de nosotros, es que los demás se van a ir uniendo a la propuesta salvadora de Jesucristo. Esto es el reino de Dios. El reino de Dios tiene que ser anunciado. Entonces, ¿se acuerdan también ahí cuando Felipe va caminando? En otra oportunidad ya hemos reflexionado, y el eunuco, el etíope que va también en su carroza, va leyendo Isaías, él va leyendo, Felipe le pregunta, ¿entendés bien las etíope? Y él le dice una frase maravillosa que aquí también viene como anillo al dedo, porque dice, va eishe koshe aikwata, diga tú y koshe la aikwa umimba eumia, va ere. Y porque justamente nadie me lo explica, nadie me dice, ¿cómo puedo entender? Si nadie me está descifrando, me está haciendo una buena exégesis, una buena enseñanza, una buena interpretación de lo que yo encuentro aquí. Entonces, ahí dice que después Felipe sube, comienzan a leer, y ahí le va explicando todo, etc. Y entonces ahí entiende lo que quiere decir la Sagrada Escritura, lo que Dios quiere transmitir a través de ese mensaje, de ese pasaje evangélico. Bueno, así también nosotros, queridos hermanos, queridos amigos, aquí estamos encontrando una gracia maravillosa de parte del Señor. Aquí nosotros estamos encontrando algo muy lindo que el Señor nos ofrece, ¿verdad? Bueno, y eso es lo que encontramos, ¿verdad? Pero aquí vamos un poco más, ¿verdad? Porque cuando termina de decir eso, mujer, ahí tienes a tu hijo, después también San Juan, estamos en un San Juan, estoy comparando, ¿verdad?, con Hechos de los Apóstoles, que es muy lindo, y al final de cuentas es el mismo mensaje que nos quiere transmitir con respecto a la comunidad. Después le dice, hijo, ahí tienes a tu madre. Hijo, ahí tienes a tu madre. Se dan cuenta que hay una simbiosis, entonces ya es agüeyende. Vida en conjunto, la comunidad que depende de sus miembros. Hijo, hijos somos nosotros, los que formamos la comunidad. Hijo, ahí tienes a tu madre, es decir, hijo, ahí tienes a tu comunidad.
Entonces, desde ahí vamos a poder entender. La multitud acudía de todas partes. ¿Por qué? Y porque sabe que esta comunidad, esta madre, esta mujer se preocupa de su hijo para que crezcamos. Nadie pasaba necesidad. Nadie entonces vivía mal. Y al revés, hijo, ahí tienes a tu madre. Cada uno de nosotros llamados a preocuparnos de nuestra sociedad, de nuestros hermanos, de nuestras familias. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.